Vamos a conversar con Yolanda Carmenate Fernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia Las Tunas, en la misma ciudad de Las Tunas. Yolanda fue sancionada recientemente de manera arbitraria por su protesta contra los abusos, contra los cuentapropistas en esta ciudad del oriente cubano. Yolanda, cuéntame un poco qué fue lo que pasó, a qué tiempo te condenaron y el peligro, las amenazas de que la sanción de prisión sin internamiento termine en una prisión con internamiento. Sí. El día 5 de abril del 2016, encontrándome trabajando en mi puesto de trabajo en el Boulevard Tunero, en la actividad de bisutería, artesanía, modalidad cuenta propia. Se personaron dos inspectoras llamadas Leuris Peña Torres y Emma Ramírez Ruz. La misma pretendían imponerme multa arbitraria, a lo cual me negué y no estuve de acuerdo y además ejercer mi derecho de trabajadora, por lo que ellas maliciosamente fueron y buscaron a dos policías de orden público, por lo que se presentó el agente Michel Pampré Poza. Él mismo me dijo que tenía que conducirme a la policía en la tercera, cosa que no estuve de acuerdo porque él mismo no traía consigo la debida orden de arresto ni me hace saber el porqué. Entendiendo que estaba vulnerando mi dignidad humana, me negué. Michelle se mostró irrazonable e intolerante y me vi precisada a actuar en legítima defensa. Para ello utilicé las acciones no violentas, es decir, al ejercicio de la libre expresión. Me manifesté que era necesario, se imponía el cambio de gobierno por uno democrático para que haga ser valer los valores, los derechos de los ciudadanos. En un segundo fui víctima de la brutalidad policial. Más de 15 policías alrededor de mí, acosándome, hostigándome, reduciéndome a un pequeño círculo, en plena representación de la represión política, sin tener cuenta mi estado de indefensión, así como mi edad y género. ¿Qué edad usted tiene? 59 años, estoy ya en casi los 60. Y siendo víctima de la violencia psicológica, cosa que puso en peligro mi vida, dado mi patología crónica cardíaca. Seguidamente, la oficial Yudelkis Montejo Bay procedió a esposarme, así como conducirme. Pero anteriormente, empecé a manifestarme abajo Los Castro, abajo Raúl, abajo Fidel, abajo la tiranía y vive los derechos humanos. En varias ocasiones lo repetí y a todo pulmón, pública y abiertamente. De ahí fui conducida en la patrulla 443. El chofer de carro me vio y me dijo vieja asquerosa, entre otras palabras agresivas. Todo con el apoyo de los 4 policías que allí se encontraban, aprovechándose de mi estado de indefensión, género y edad. Ya cuando llego a la tercera, A la tercera unidad de la policía allí en la ciudad. sí, ajá. Soy encarcelada junto a 2 hombres, violando lo establecido de los derechos humanos. Es decir, la introducen en una celda con 2 individuos del sexo masculino. Sí, con 2 hombres de estado peligroso, porque uno tenía tendencia psiquiátrica y el otro con tendencia homicida tras lesionar a una persona con un machete.
También me quitaron los alimentos, a pesar de mis ruegos por algo de comer, porque me encontraba en ayuna y padezco de hipoglicemia. Y como asiento para sentarme, el piso. Dada esa situación de que me habían alterado mis derechos, fui a la Fiscalía Militar y entregando este documento y recibiendo acuso de recibo por parte del teniente coronel Alexis Abruzón Rodríguez, prometiéndome de que me iba a dar respuesta, cosa que eso nunca se logró hacer. Nunca me dio respuesta. El día 9 de noviembre me celebraron juicio. Como protesta a esa sentencia, cogí una blusa y le puse en la parte de atrás: soy inocente, justicia. Estuve 2 días caminando con la blusa, pero el día 13 me encontraba yo por la carretera central, esquina Julián Santana, y se me acercaron 2 jóvenes, una mujer y un hombre. Con la misma me fueron para arriba y me golpearon. A su vez, cada uno cogió por los brazos y me arrastró hasta el baño y recibí una golpiza. El hombre procedió a hacerme una llave, mientras que ella me dio bofetada por la cara, que me rompió la nariz y así como la boca. Yo me mantenía manifestándome en contra de la tiranía, en contra del gobierno castrista. Detuvo la golpiza el pueblo, que empezó a protestar por los golpes que me estaba dando. Ellos, los 2, se fueron. Al llegar a la patrulla, y otro agente se montó conmigo en la patrulla. Me llevaron para la estación La Tercera de la policía. Allí me atendió 2 o 3 policías que me amenazaron que si seguía poniéndome la blusa o desobedeciendo lo que ellos querían que yo hiciera, iba a ser encarcelada. ¿Usted cree que por su activismo terminen cambiando la medida de prisión domiciliar por su presión con como no, porque yo me voy a someter a injusticia. ¿Y está dispuesta a enfrentar esa situación? Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea, pero hacer valer mis derechos. Usted es muy valiente. Necesitamos muchísimas mujeres y hombres en Cuba con su firmeza, con su valor. De tener muchísimos cubanos, hombres y mujeres así, con su firmeza y su valor, sin importar la edad que puedan tener, y la situación de Cuba no fuese tan triste y lamentable como la que actualmente tenemos. Sí. Que viva Cuba libre, que viva un Paco. Que viva mi hermana.